Buenos días, primero que todo, agradecer a Dios Todopoderoso que nos permite levantarnos. Gracias al señor Bienvenido Rodríguez por permitirnos llegar a tanta gente, tanto aquí en nuestro país como en el resto del mundo. Estamos en la receta médica de la Z101, lunes urológico. Trataremos 3 temas, pero lo quise hacer así porque, bueno, Dios nos ha dado el privilegio de que somos pioneros y hasta el momento somos el único centro que está certificado para realizar la técnica. Entonces, creo que pues nuestros radio oyentes se merecen estas informaciones. Por eso fíjense que tenemos 3 temas, que pudimos haber hecho un tema un día, otro día, pero creo que se pueden tratar los 3. Los 3 temas son el Rezum, que es el vapor de agua para tratar el crecimiento de la próstata, la cistoscopía digital con tecnología NBI y el stent prostático. El stent prostático, así mismo como se conoce mucho más en la población cuando hablan, no, le pusieron un stent por un problema cardíaco, por ejemplo. ¿Y qué es un stent? Un stent es un dispositivo que se coloca, por ejemplo, desde el punto de vista cardiovascular, se instala en una arteria que está obstruida para que pueda fluir la sangre. Pues nosotros estamos también instalando stent prostático. ¿Cuál es la finalidad de este tipo de dispositivo? Bueno, ese paciente que tiene una sonda puesta porque ya va para una cirugía de próstata, pero no puede orinar, no puede miccionar, y por alguna condición, puede ser cardíaca o de otra índole, ese paciente no va a someterse a la cirugía en este momento, entonces se le puede colocar un stent que puede durar de 3 a 4 meses. Ese stent va colocado en la uretra prostática. Entonces el paciente no tiene que andar con sonda, sino que va a tener su stent, pero va a poder orinar como si fuera con una sonda. El dispositivo tiene una duración de 3 a 4 meses. Entonces, es importante que antes de hacer la propuesta de que el paciente pueda tener, se le pueda colocar un stent, es que tenemos que saber cuánto mide la uretra prostática. La uretra prostática la medimos con una cistoscopía generalmente, desde el cuello de la vejiga hasta el vero montano o hasta el esfínter, donde va colocada la parte distal del stent prostático. Dependiendo de la medida, pues entonces ahí sabemos si el paciente califica para este procedimiento. ¿El procedimiento es ambulatorio o el paciente tiene que durar un tiempo ingresado? No, es ambulatorio, se hace en el consultorio. Es lo mismo que colocar una sonda. Okay. Por ejemplo, y la cistoscopía también la hacemos en la oficina. No necesitamos llevar el paciente a sala de cirugía para hacer una cistoscopia. O sea, la hacemos en el consultorio. Eso no duele. Los equipos que usamos para hacer cistoscopia son equipos pues de última tecnología. El paciente ni cuenta se da cuando le hacemos la cistoscopia. Realmente, pero ¿qué ventaja tiene? Que cuando hacemos la cistoscopia, el paciente está ahí en la camilla, acostado, puede ver en la pantalla, pero también el familiar puede ver, puede preguntar, le podemos mostrar todo lo que está ocurriendo en su uretra, en su próstata y en la vejiga. Porque el stent no es un tratamiento per se, es vamos a decir, una opción, por eso expliqué para ese paciente que hay que colocarle una sonda, una sonda vesical, una sonda uretral que lleva un colector, y el paciente no quiere tener la sonda por la molestia y por la incomodidad, y entonces si ese paciente va para una cirugía de próstata y no quiere tener la sonda hasta que el cardiólogo no autorice, por poner un ejemplo, entonces ese paciente se podría beneficiar de un stent. Cuando yo hablo del stent, que muchas veces el paciente tiene sonda por un problema neurológico, por ejemplo, entonces con ese stent no le va a funcionar a ese paciente. Entonces tenemos que primero hacer un buen diagnóstico y saber qué paciente se va a beneficiar de ese stent. Un paciente con un trastorno neurológico le ponemos un stent y va a estar peor. ¿Por qué? Porque va a tener que usar
un pamper, porque no va a tener control de la orina. Es un problema neurológico. En este caso realmente no está indicado este tratamiento. Usted decía que el stent podría durar de 3 a 4 meses. Exacto. Y si en caso de que sea una sonda, ¿cuánto puede durar? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que la sonda hay que cambiarla cada 4 semanas. Okay. Tiene más probabilidad de infectarse porque la sonda está en la vejiga, pero también hace contacto con el exterior. Y por más cuidado que el paciente tenga, hace contacto con bacterias. Este es un paciente que casi siempre está infectado. Cuando se va a hacer cambio de sonda, el cambio de sonda produce mucho problema en nuestra sociedad, que eso yo creo que es un tema que debemos sacar un día para hablar de la sonda, porque la sonda, una sonda uretral en un paciente con un problema prostático, un problema de vejiga, o un paciente que va a cirugía de otra cosa, le coloca una sonda, y yo creo que debemos entrenar más al personal médico cómo colocar una sonda, cuáles son los parámetros, cuáles son los factores más importantes a tomar en cuenta. Muchos pacientes, después que le colocan una sonda, le trastornan la uretra, hay muchas lesiones que se producen por diferentes razones. Entonces es muy delicado el manejo de una sonda uretral. Esa sonda hay que cambiarla cada 3 o cada 4 semanas. Entonces se evita esa manipulación constante de las vías urinarias. Por ende, disminuye de manera importante un proceso infeccioso en ese paciente. Las infecciones son una de las condiciones que más problemas, más muerte producen en las sociedades. Entonces, la ventaja del stent en ese paciente que puede orinar, pero tiene que ser con sonda, entonces sí es conveniente. La citocopia digital HD con tecnología NBI es una tecnología nueva para nosotros, porque combina la luz azul con la luz verde. Esto es mucho más compatible con la vascularidad de la mucosa vesical. ¿Qué quiere decir? ¿Qué ventaja tiene? Bueno, la primera ventaja que tiene este tipo de citocopia es que el paciente ni cuenta se da cuando hacemos la citocopia. Eso no molesta. Okay. Porque el dispositivo, el citocopio con el cual accesamos a la vejiga, tiene una tecnología que se llama tren ball, o tren de bala. El paciente no siente absolutamente nada porque está cubierto con una sustancia de nitinol y se desplaza muy fácilmente a través de la uretra. Esa es la primera ventaja, que no produce ningún tipo de molestia. Pero la parte más importante de la cistoscopía digital con tecnología NBI, que también tenemos el privilegio, vamos a decir, de ser pioneros aquí en la ciudad de esta tecnología, es que un paciente con un cáncer de vejiga en etapa inicial, voy a usar términos para que pues nuestros radioyentes puedan entendernos, un paciente con un cáncer de vejiga que está en etapa inicial podría pasar desapercibido con una cistoscopia, que es el estudio que se hace para ver la vejiga, de luz blanca. Es la que se hace, o la que hace todo el mundo. Esa es la convencional. La convencional, la que hacen todos los colegas urólogos. Esta citocopia que nosotros estamos haciendo, también tenemos la ventaja de usar luz blanca, y dentro de la vejiga le mostramos al paciente, le decimos, bueno, estamos con luz blanca, ahora vamos a usar la tecnología NBI, y con simplemente darle un botón, cambiamos de tecnología, y un área que se ve normal, resulta que hay un tumor de vejiga. ¿Qué ventaja tiene? Que en el momento en que estamos haciendo el estudio, le decimos al paciente, estamos con luz blanca, vamos a cambiar la tecnología a NBI, que es una combinación de luz azul con luz verde, y tenemos un tumor de vejiga. Entonces, ese paciente, por ejemplo, un paciente que tiene un sangrado, que de hecho tengo un caso ya, que tuvo un sangrado, le hicieron un estudio y no encontraron nada, yo le expliqué que sería conveniente para él realizar la citocopia, y efectivamente tiene una tumoración que pasó desapercibida con una citocopia de luz blanca. Entonces, esa ventaja tiene esta tecnología, que podemos diagnosticar más cáncer de vejiga que con la luz blanca, que es la que se usa de manera normal. Pero algo más importante aún, por ejemplo, un paciente que ya fue tratado por un cáncer de vejiga y necesita un seguimiento de citocopia cada 6 meses. Ese es un paciente que debe darse el seguimiento por unos 5 años.
Lo ideal, en ese paciente que ya fue tratado por cáncer de vejiga, lo ideal es que se haga una citocopia con tecnología NBI. ¿Por qué? Porque si el cáncer recidiva, que tiene una alta frecuencia, recidiva quiere decir que el cáncer puede volver, la mejor forma de tener un control estricto con ese paciente es haciéndole una citocopia con tecnología NBI, porque no van a pasar desapercibidos ninguna lesión, por pequeña que sea. Sin embargo, con la luz blanca puede pasar desapercibida. Pero la otra ventaja que tiene es, ya diagnosticamos el cáncer, cuando el paciente se va a operar, también podemos utilizar la tecnología de NBI, y con esta tecnología podemos resecar todo el cáncer y dejar un borde libre totalmente. O sea, he mencionado 3 ventajas que son muy importantes, no solamente como diagnóstico, sino también como seguimiento y como tratamiento del cáncer de vejiga. Mira, el Rezum es un nuevo tratamiento, una nueva opción de tratamiento. Digo nuevo para nosotros porque apenas tenemos un año. De hecho, fue considerado ahora en New Orleans, en el Congreso de la Sociedad Americana de Neurología, uno de los mejores tratamientos para la próstata, siempre y cuando el paciente califique. El Rezum no es más que un tratamiento, una tecnología en la cual pues nosotros, al igual como dije anteriormente, medimos la uretra prostática, la longitud, y en base a esa longitud nosotros calculamos cuántas aplicaciones de inyecciones de vapor de agua vamos a usar. Entonces lo hacemos cada 1,5 centímetros más o menos aproximadamente. Este vapor que inyectamos a 103 grados, pues lo que hace que produce, vamos a usar un término, una quemadura del tejido, y esto va retrayendo el tejido. ¿Qué ventaja tiene el tratamiento Rezum con relación a otros tratamientos como la cirugía? Bueno, que lo primero es que no hay que operar al paciente, porque cuando se aplica el Rezum es un tratamiento, cada aplicación dura 9 segundos. O sea, apenas 9 segundos tú aplicas una inyección. Por ejemplo, un paciente que haya que ponerle 4 o 5 inyecciones, en menos de 1 minuto tú puedes hacer el procedimiento. El paciente se va a su casa inmediatamente con una sonda. Las primeras 3 semanas, que yo siempre se lo digo al paciente, le digo, la 3ª semana el paciente, usted me va a decir, ¿y para qué yo me hice este tratamiento? ¿Por qué? Porque la 3ª semana el paciente tiene mucha sintomatología, mucha molestia, incluso podría estar peor que como estaba, pero sí. Es un proceso, eso va a ocurrir, yo se lo explico al paciente para que tenga esa información, pero después de la 4ª semana el paciente tiene una micción espectacular. De verdad, nosotros tenemos una casuística de 20 y tantos de pacientes, y hasta el momento, gracias a Dios, los pacientes están más que satisfechos, y los estudios que se han hecho a nivel mundial pues también dicen lo mismo. Lógicamente no es un tratamiento que se aplica para todos los pacientes, tenemos que tener una guía internacional que se usa, donde se mide la próstata, y entonces en base al tamaño de la próstata nosotros podemos ofrecerle el tratamiento al paciente. Se supone que es hasta 80 gramos de próstata, pero ya se están haciendo estudios de próstata mucho más grandes. Lo único que el paciente tiene que durar más tiempo con la sonda, y de verdad que los resultados son muy satisfactorios. La importancia de esto es que los radioyentes sepan que tenemos tecnología que no tienen, vamos a decir, no tiene nada que envidiar cuando usamos este tipo de términos a países desarrollados. De hecho, nosotros fuimos pioneros primero que México, que es mucho decir, y que muchos países de Latinoamérica y Centroamérica. Que estamos en un mundo globalizado donde a pesar de que muchas veces nos tildan de que somos una islita, pero tenemos tecnología del punto en el área urológica a cualquier nivel del mundo. De hecho, tengo colegas dominicanos urólogos que ejercen, por ejemplo, en Nueva York, y todavía en sus hospitales no hacen nada de esto. Entonces, o sea, no ofrecen este tipo de tecnología a los pacientes. O sea, yo creo que nosotros, desde el punto de vista urológico en tecnología, estamos en un nivel privilegiado, lógicamente con el esfuerzo que hacemos, cada uno de los que pues trata de mantenerse a la vanguardia, aparte de los estudios, de las inversiones que hay que hacer, que son cuantiosas,
pero hay que pensar en brindarle realmente calidad de servicio a los pacientes. Muy bien, doctor Ledesma. No, yo me gustaría felicitar de manera formal al maestro Pablo Mateo, porque siendo un urólogo veterano, digamos, en la República Dominicana, siempre se ha ocupado de mantenerse a la vanguardia y de traernos tecnologías, pero no solamente para los pacientes, y el comentario que me gustaría puntualizar, porque él comparte este tipo de tecnología. Por ejemplo, yo mismo he sido invitado en múltiples ocasiones para estar expuesto a este tipo, y no solamente yo, que me mantengo cerca de él, sino que él tiene invitaciones abiertas a urólogos jóvenes y eso, que quieran ver la tecnología, y eso es algo que hay que mencionar. Gracias. ¿Cómo pueden seguirlo en las redes sociales, doctor? Urólogo Pablo Mateo, ahí están todas mis informaciones, y pueden también escribir al 829-247-0195.